Beta prima, segundo punto, las vocales. Las vocales griegas son 7, las consonantes son 17, las vocales griegas son, ¿cuánto sigue? Alfa, mayúscula y minúscula, las dos grafías. Epsilon, que ya la conocemos, aquí tenemos la segunda de las vocales. Eta, que es ese mismo sonido de la E, pero en una versión larga. La iota, también una vocal que conocemos. La omicron, la versión de la O, pero breve. Y finalmente, perdón, por penúltimo tenemos la Ypsilon, que hemos estado un poco trabajando porque sería la vocal un poquito más trabajosa de todas en cuanto a la pronunciación y en cuanto a la traliteración. Y finalmente la séptima sería la O omega, que no es desconocida para nosotros, aquí en sus dos grafías, que son mayúscula y que son minúscula. O sea, no son cosas desconocidas, ya las sabemos. 7 vocales que han sido agregadas a las 17 consonantes. Les decía en clases anteriores que había más consonantes que con el paso del tiempo cayeron en desuso. Estigma, digamma, las veremos en su momento, porque será necesario, y dentro de uno de los talleres en la introducción histórica aparecerán cada una detalladas, cada una de esas consonantes que se perdieron. Entonces eran todavía más, porque de hecho el alfabeto hebreo fenicio casi siempre gira en torno a 22, 21 letras. La mayor parte del tiempo decimos 22. Entonces, ¿dónde están las otras? Pues sí, las otras sí existían, pero cayeron en desuso, dejándonos un alfabeto de 17 consonantes con 7 vocales. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Vamos a tratar de comprender algo que se llama la naturaleza de las vocales. Podría servirnos como subtítulo, la naturaleza de las vocales. ¿Han observado ustedes que en este sistema vocálico hay dos O y hay dos E, y que se pronuncian de manera diferente? Y por tanto, eso nos hace pensar es cómo ellos entendían las vocales. Vamos a tratar de entender en sucintas palabras lo mismo. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de naturaleza de las vocales? Estoy diciendo que las vocales griegas se pueden estudiar, analizar de acuerdo a 3, digamos, estados. El primer estado es la cantidad de la vocal o de las vocales. El segundo estado es la intensidad de su sonido, la cantidad del sonido, la intensidad del sonido, y el tercer estado es el timbre de ese sonido. Esas son, digamos, los 3 rasgos de la naturaleza de las vocales. Cada vocal se puede analizar de acuerdo a la cantidad de su sonido, a la intensidad de su sonido y al timbre de su sonido. Repito, cantidad, intensidad y timbre. En esta clase, al menos en esta lección, nos vamos a ocupar solo de las 2 primeras características o rasgos de las vocales, es decir, la de la cantidad, la de la intensidad. El timbre lo dejaremos para tiempo después. De esa manera no confundiremos todo lo que podemos decir en este momentico. Para que entendamos qué es eso, qué se entiende por cantidad de sonido. Yo creo que ustedes ya pueden intuirlo porque hemos venido presentándolo en las clases anteriores y en la clase del día de hoy. ¿A qué se refiere la cantidad? La cantidad se refiere a que hay vocales en griego que pueden ser breves, como la epsilon, es decir, cuya pronunciación es breve. Pues ya entenderemos que la cantidad se entiende como, digámoslo así, como el tiempo que yo empleo o la duración que yo necesito en cuanto a la pronunciación de, en este caso, de una vocal. De la cantidad sería ese tiempo empleado o esa duración. Y quiero decir que los griegos, como los que hablaban latín, eran precisos en la cantidad. Eso a veces no es fácil de percibir. En español existe, pero nosotros no le damos tanta importancia. Si yo digo la palabra casa, hay una A que es más larga que la otra.
Pero obviamente a mí ya eso no me interesa porque todos entendemos casa. Pero en griego sí era muy necesaria la pronunciación, incluso para evitar ambigüedades, pero también y sobre todo en la declamación. La métrica en la poesía era importante y el mundo griego obviamente apostó mucho por la dramaturgia, por el teatro, por el recitar, por el cantar. Y entonces era importante definir cuándo un sonido era más largo que otro. Tenemos entonces en griego dos vocales breves, la epsilon, como ya lo hemos venido diciendo, y tenemos otra vocal breve que es la omicron, la O pequeña. Entonces, según la cantidad, nos preocupamos por la duración o por el tiempo en cuanto a la pronunciación de una vocal. Les pido el favor que en este momento ustedes abran la mente bien abierta, más que el cuaderno, y en vez de escribir eso en el cuaderno, que lo pueden hacer, lo escriban en sus mentes, en su cerebro, en su inteligencia. Voy a designar una neurona para la característica breve de las vocales en griego. En esa neurona me van a caber dos vocales, la epsilon y la omicron. Epsilon ya se la van a grabar. Epsilon y omicron, vocales breves. Es decir, cuya pronunciación es breve en el tiempo. Si hay vocales breves, pues suponemos también lo contrario. Hay vocales que son largas. Y las vocales largas ustedes ya las deben de conocer. ¿Alguno me sabe decir cuáles son las largas? Si existe una Omega. bravo, ¿y cuál es la otra? E. Y la eta. Entonces tendremos la eta, ahí tenemos las dos versiones. Tenemos una breve epsilon y tenemos una eta, una opción de duración más larga en ese sonido E, y la omega, que es la versión larga del sonido O, que en su forma breve es omicron. Como ven ustedes, entonces tenemos estas dos características, breve, larga, breve, larga. Les pido entonces, por favor, que intentemos asociar eso en nuestras cabezas, que no quede más en nuestros cuadernos, porque cuando ustedes lean y trabajan el griego, tienen por obligación que saber esto. Si van a leer bien, pero también porque este dato va a ayudar a entender otros fenómenos de la lengua. O sea, saberlo ya, aprenderlo ya, nos va a llevar a estudiar más fácilmente todo lo que se viene. Y ya en estos últimos 3 minutos que quedan, utilizamos o aprendemos la última categoría, porque ustedes están viendo ahí que apenas tengo 4 vocales. ¿Cuántas me quedan faltando? 3, lo cual quiere decir que falta un rasgo, una característica de la cantidad. Y la característica la vamos a llamar común. Común significa que una vocal puede ser o breve o larga. Eso dependerá en dónde está. O sea, dependerá de la palabra, dependerá de la frase, de la poesía, dependerá de muchos factores. Nosotros trataremos de estudiar un poco eso para comprenderlo. Lo comprenderemos en el tiempo, no lo comprenderemos inmediatamente. ¿Cuáles son vocales que pueden ser breves o que pueden ser largas? Pues son las que quedan faltando. ¿Y cuáles quedan faltando? Alfa, Alfa, bravo, muy bien, iota, y Y. Ahí tienen ustedes el cuadro de las 7 vocales. Breves, epsilon y omicron, largas, eta y omega, y comunes, alfa, iota y ypsilon. Cuando yo quiero transliterar, yo puedo transliterar, por ejemplo, epsilon de dos maneras, como una E, que es lo que yo generalmente hago, no necesito más, o algunos otros autores prefieren poner E y el signo de lo breve. Y lo mismo sucede con Omicron. Pueden transliterar con una O y una O con el signo de lo breve. Si quiero transliterar eta, voy a cambiar de color como para que las cosas no se confundan. Puedo transliterar de dos maneras. Solo puedo transliterar de una manera. Una E con el signo de lo largo. Y si quiero transliterar omega, tengo que poner una O con el signo de lo largo.
La cuestión o lo complejo del griego se va a tratar es en el siguiente punto, alfa. Porque si es común, alfa puede ser larga o alfa puede ser breve. Iota puede ser larga, iota puede ser breve. Y aquí es donde tenemos 1000 maneras de transliterar esto, porque recuerden que yo lo puedo transliterar con una Y que puede ser larga o una Y que puede ser breve, o lo puedo transliterar con una U que puede ser larga o con una U que puede ser breve. Ahora, yo, Juan David Figueroa, al inicio de las clases, y con esto concluyo, digo una cosa. Por el momento, el estudiante, como no tiene otros elementos para decir cuándo alfa será larga o cuándo será breve, por el momento basta que escriba A, basta que escriba I, o basta que escriba Y, o en su defecto U, cuando sea necesario. Ya cuando nuestro estudio haya sido más profundo y haya avanzado, podremos hacer la, digamos, descripción de si alfa es larga o breve, de si iota es larga o breve, y lo mismo para la y. A continuación presentaré las vocales. Cuando yo diga cantidad, ustedes van a soltar cada uno desde su posibilidad, es decir, en el lugar donde se encuentran, van a decir breve, larga o común. Yo digo cantidad y ustedes dicen breve, larga y común. Para ayudarme en este ejercicio, porque sobre todo va a quedar registrado, entonces yo voy a llamar a algunos de ustedes en algunas vocales. Las primeras 4 vocales me va a ayudar en cuanto a la cantidad el siguiente estudiante, Steven Llanos Franco. Steven, ¿estás por ahí? Sí, padre, aquí estoy. Bueno, entonces las primeras 4 vocales van a aparecer. Steven, cuando yo te diga cantidad, la vas a soltar, pero al mismo tiempo tus compañeros desde sus lugares de trabajo lo van a hacer. Ahorita voy a llamar a un grupo del Redentoris, a continuación a uno de los 2 grupos, para que ellos juntos desde allá lo hagan. Bueno, Steven, vamos a comenzar. Yo te digo cantidad y tú me dices si es breve, larga o común. Aquí vamos. Steven, cantidad. Breve. Cantidad. Común. Muy bien. Cantidad. Larga. Muy bien. Cantidad. Larga. Muy bien. Y la última cantidad. Común. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con un grupo del Redentoris Mater, el grupo donde se encuentre Sebastián Jaramillo Galeano. No le suena. Listo. Bueno, ustedes me van a hacer como si fuera el coro de la salmodia o del salterio. Listo. Propongo la siguiente vocal. Arco dinámico. Cantidad. Común. Común. Bravo. Cantidad. Breve. Breve. Muy bien. Cantidad. Breve. Breve. Muy bien. Cantidad. Breve. Breve. Muy bien. Cantidad. Larga. Larga. Muy bien. Ahora me voy a ir con uno del Juan Pablo II. Le voy a pedir el favor a Tomás. Sí, padre. Tomás, el mismo ejercicio. ¿Listo? Te muestro las vocales. Recuerden que todos en sus respectivos lugares deben estar haciendo el mismo ejercicio, porque esa es la manera en que esto ya queda listo. Y además, porque para hacer el siguiente paso hay que dejar este ya listo. Bueno, Tomás, ¿cuál es la cantidad? Común. Cantidad. Larga. Muy bien. ¿Cuál es la cantidad? Común. Muy bien. ¿Cuál es la cantidad? Común. Muy bien. ¿Y cuál es la cantidad? Común. Bien. Han visto que estamos repitiendo las vocales, obviamente porque nos superan en número, pero me interesa que todos en este ejercicio asimilemos las cosas. Me voy para el segundo grupo del Redentoris Mater, por favor. ¿Están listos por ahí? Obviamente no es el grupo donde está Sebastián, que lo acabamos de hacer, sino el otro grupo donde ¿quién está? No sé. ¿Quién está en el segundo grupo? Kevin, Cairo, Rafael. Perfecto. Entonces, muestro la vocal, les digo cantidad y ustedes me dicen qué es. Cantidad.
Breve. Breve. Cantidad. Común. Bien. Cantidad. Larga. Ahora sí, larga. Cantidad. Larga. Muy bien. Cantidad. Breve. Breve. Bien, ahora me devuelvo para uno del mayor. Le voy a pedir en este caso el favor a John Eder Villegas. Hola, padre. Hola, mijo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Listo? Listo, padre. Perfecto. Te muestro la vocal. ¿Cuál es la cantidad? Padre, yo veo la Omicron y esa es breve. Bien. ¿Y no has visto la siguiente todavía? No. Bueno, entonces... Estará la señal lenta acá en mi casa. Pero... bueno, entonces John ya encontró la disculpa. Ahora todos me van a empezar a decir que la señal está lenta. No, mentira, John, te estoy molestando. ¿Hay alguno que ya ve la vocal que está aquí del seminario mayor? Apareció la iota. Sí, padre. Bueno, ya, John ya la está viendo. Está apareciendo la iota. ¿Qué cantidad tiene? Común. Muy bien. Voy a mandar la otra. ¿La puedes ver? Aún no. Aún no. Bueno, entonces te voy a pedir esta segunda nada más y me voy por donde otro. No porque no me guste tu participación, sino porque tu señal es un poquito compleja. ¿Ya ves la vocal? No, todavía no. Bueno, entonces me voy a ir con otro estudiante. Me voy en este momento con Andrés Felipe Pino. Señor. Hijo, ¿puedes ver la vocal o también tiene señal lenta? No, sí la puedo ver, padre. Bueno, ¿qué cantidad tiene? Breve. Muy bien. ¿Qué cantidad tiene esta? Común. Muy bien. ¿Qué cantidad tiene esta? Común. Bien, yo creo que para los que tienen la señal breve sea útil que digamos el nombre de la vocal. De esa manera podemos ayudarles. Esta es la iota, acaba de decir Pino que es común. Y esta. Omicron y esa es breve. Muy bien. Y ahora me voy para Jonathan del Juan Pablo II. Padre. Bueno, mijo, el mismo ejercicio. Dices el nombre y dices la cantidad. No, padre, se me fue. Se le fue la Ypsilon. Común. Ypsilon y la cantidad sería. Común. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de esta vocal? Eta. Muy bien. ¿Y la cantidad? Breve. No. Eta. Larga. Exacto. ¿Cuál es el nombre de esta letra? Omega. Muy bien. ¿Y cuál es la cantidad de omega? Larga. Muy bien. Y aquí hemos terminado el ejercicio. Bueno, ya le queda a cada uno de ustedes hacer el deber de poder dejar esto acá. Yo pienso que para algunos ya está, para otros será necesario el repaso. En el Memrise, si alguno ya lo tiene, si alguno todavía no lo tiene porque tiene dificultades, pues bueno, ahí pueden encontrar esta lección con los diferentes ejercicios para poder ir asimilando este contenido. Voy a decir otras cosas sobre la cantidad, simplemente para observar algo, y finalmente pasaremos a la otra característica que es la intensidad. Por eso me es importante que ustedes se aseguren de comprender la cantidad para poder hablar de la intensidad, donde las vocales recibirán otras características o rasgos. Entonces, perdón, aquí hay un error dentro de la diapositiva que voy a corregir inmediatamente. Cuando estamos hablando de cantidad, entonces estamos diciendo que hay tres rasgos comunes. Las vocales pueden ser largas, breves o comunes. Por largas tenemos eta y omega. Por breves tenemos a la epsilon y a la omicron. Y por comunes tenemos a alfa, tenemos a iota y finalmente tenemos a la ypsilon. La siguiente característica no es la cantidad como aparece ahí, me disculpan que he cometido el error. La siguiente es la característica de la intensidad, que voy aquí a tachar para que podamos, obviamente, no confundirnos. Intensidad. Según la intensidad, las vocales pueden ser de dos tipos. La intensidad me dice cuando una vocal es fuerte o cuando una vocal es débil. Estas son las dos características
que nosotros asignamos cuando hablamos de las vocales desde el punto de vista de la intensidad. Atención entonces, ¿qué es la intensidad? O mientras que la cantidad se decía que era la duración, el tiempo empleado para la pronunciación de una vocal, en la intensidad vamos a hablar de la amplitud de la onda sonora. Obviamente esto nos ayudaría en nuestro estudio en física, pero bueno, no es necesario haber pasado por física para un poco comprender esto. La intensidad se refiere a la amplitud de la onda sonora que se asocia en nuestro organismo a la fuerza expiratoria con que producimos esa onda sonora. Se refiere a eso, a esa onda que nace cuando yo tengo una fuerza expiratoria y obviamente pronuncio la vocal. De ahí, según la fuerza que utilizo, entonces la vocal va a ser o débil o la vocal va a ser fuerte. Vamos a mirar cuáles son las vocales fuertes. Son la mayoría. La mayoría son vocales fuertes. Y solamente tendremos como vocales débiles 2. Ahora definámosla. Fuerte es la vocal alfa. Fuerte es la vocal epsilon. Fuerte es la vocal, digamos, su respectiva larga, perdón, es la omicron. Y ahora la respectiva larga de la E, la eta, y obviamente la respectiva larga de la omicron, la omega. Alfa, epsilon, omicron, eta y omega. Aquí tenemos las vocales que nosotros llamamos fuertes. Vocales fuertes. ¿Qué nos queda faltando? Padre, la ypsilon. Bravo. La iota. La iota. Esas son las dos vocales débiles, la iota y la ypsilon. Iota y ypsilon. O sea, muchachos, bastaría simplemente que ustedes se graben cuáles son las débiles. Basta. Y ya lo otro, pues por descarte. Débiles son las vocales iota y ypsilon. Y fuertes, en cambio, son las otras vocales, alfa, epsilon, omicron, eta y omega. Diciendo esto, prácticamente aquí ya tenemos la explicación de la naturaleza de las vocales, al menos en sus dos rasgos principales, la cantidad y la intensidad. Eso tiene que quedar acá, porque enseguidita que empieza a hablar del fenómeno de encuentro entre las vocales, si da tiempo, obviamente, ustedes van a ver que se necesitará saber cuándo una vocal es larga o breve o común y cuándo es débil o fuerte, es decir, cuándo tiene una intensidad o cuándo tiene una cantidad. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Yo voy a presentar a continuación una serie de vocales, voy a llamar a algunos de ustedes y ustedes me van a definir lo mismo. Dicen el nombre de la vocal y con eso estamos repasando los nombres, sobre todo para quienes tienen problemas con la comunicación, con la conexión, y diremos si es fuerte o si es débil. Hecho ese ejercicio, haremos después otro ejercicio donde intentaremos mezclar ambas cosas. Es decir, en el otro ejercicio ya me dirán ustedes al mismo tiempo la cantidad y la intensidad. Y para ese último ejercicio voy a llamar a cada uno, ¿ok? Para el último ejercicio. Entonces, en este llamamos solamente algunos. Ellos nos van a ayudar a repasar. Ustedes métanse en la idea de esta dinámica. Van a repasar. Una vez que repasemos, ya haremos el ejercicio completo. Porque en la lectura ustedes tienen que tener la habilidad de definir todas las características de las vocales, ¿ok? Vamos entonces al ejercicio con las vocales. Voy a pedir el favor a Diego Alexander Zuluaga Serna que comience este ejercicio conmigo. ¿Listo? Listo, padre. Bueno, Diego, primero el nombre de la vocal y después la intensidad. Nombre de la vocal. Epsilon. Intensidad. Fuerte. Nombre de la vocal. Iota. Intensidad. Débil. Nombre de la vocal. Omega.
Intensidad. Fuerte. Nombre de la vocal. Eta. Intensidad. Fuerte. Bravo. Finalmente, nombre de la vocal. Y. Intensidad. Débil. Muy bien. Miren que no es realmente problemático. Basta que se aprendan dos vocales, ya lo otro lo deben de saber. Vamos a irnos en este caso para donde el Seminario Redentoris, donde está Kevin. Kevin, el grupo de Kevin, por favor, me va a ayudar. Kevin, Giovanni, me van a ayudar con el ejercicio. Bien, ¿están ahí listos? Sí, señor. Bien, empezamos. Nombre de la vocal. Alfa. Intensidad. Fuerte. Muy bien. Nombre de la vocal. Omicron. Omicron. ¿Cuál es la intensidad? Fuerte. Muy bien. Nombre de la vocal. Epsilon. ¿Cuál es la intensidad? Fuerte. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de esta vocal? Omicron. ¿Y cuál es su intensidad? Fuerte. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es el nombre de esta vocal? Eta. Muy bien. ¿Y cuál es la intensidad? Fuerte. Bravo. Ahora nos vamos con Tomás del Juan Pablo II. Sí, padre. Listo, Tomás. Vamos a comenzar la misma dinámica. ¿Cuál es el nombre de esta vocal? Epsilon. ¿Y cuál es la intensidad? Débil. Muy bien. Nombre, Omega. intensidad. Fuerte. Muy bien. ¿Cuál es el nombre? Alfa. ¿Y cuál es la intensidad? Fuerte. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de esta? Iota. ¿Y cuál es la intensidad? Débil. Muy bien. Finalmente esta, nombre. Epsilon. ¿Y cuál es la intensidad? Débil. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con uno de ustedes para ir concluyendo a esto. Voy a empezar con uno de ustedes, no vamos a hacerlo todos generalmente, pero al menos el primero tiene derecho a equivocarse si es el caso. En este ejercicio ya vamos a mezclar ambas cosas. Voy a decir nombre de la vocal, voy a decir cantidad y voy a decir intensidad. Vamos a organizar la mente. La mente para esos datos y para que aprendan a escuchar y a no mecanizarse. Si yo primero digo cantidad, me responden si es larga, breve o común. Si yo digo después intensidad, me dirán si es fuerte o es breve. Pero a veces yo diré primero intensidad, entonces ustedes tendrán que decir primero si es breve o esto, y después diré cantidad. A ver, ¿por qué hago eso? Porque el ejercicio mecánico tampoco es útil. Hay que tratar de asimilar, ver una vocal y saber cuál es su naturaleza. Aquí vamos a saber dos cosas. Si ustedes quieren, ustedes pueden hacer una lista. Por ejemplo, si ven la letra alfa, van a escuchar a su compañero que va a decir alfa es como cantidad de esto, como intensidad de esto. Entonces ustedes ya sabrán que alfa tiene dos rasgos en su naturaleza y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a llamar en desorden a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en este caso con John Esteban Contreras Grisales. ¿Dónde veo a John Esteban? Si me asoma la carita, mejor. Hábleme. Habla de nuevo, John Esteban. Aquí estoy, padre. Ya te vi. Es que está como a contraluz, entonces te veo un poquito oscuro. Ya está listo ahí. Bueno, John, te voy a mostrar la vocal y ya tú tendrás que definirme, no es la que está en pantalla, sino otra que va a aparecer. ¿Ok? Vamos a comenzar. Esta es la vocal. ¿Cuál es el nombre de la vocal? Alfa. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad es común. ¿Y cuál es la intensidad? Fuerte. Muy bien. Aquí ya tenemos a John Esteban. Ahora saltemos a Johan, perdón, acá estamos, aunque ya la hayan visto. Vámonos hasta Gerson Andrés Vélez Morales. Gerson, ¿estás listo? Sí, padre. Bueno, Gerson. Nombre de la vocal. Omega. Muy bien. ¿Cuál es la cantidad? Es larga. ¿Y la intensidad? Fuerte. Muy bien.
Denme un segundito, yo hago esto mejor acá porque si no muevo las cosas con el mouse. Gerson, está muy bien. Ahora nos vamos en este momentico, es así, a dónde se encuentra Sebastián Jaramillo Galeano. Eta. Muy bien, ¿cuál es la cantidad? Larga. Muy bien, ¿y la intensidad? Fuerte. Muy bien. Ahora nos vamos donde otro estudiante, en este caso le voy a pedir el favor a Tomás Arias Durango. Tomás, ¿estás listo? Padre, sí, ¿me escucha? Sí, perfecto, hijo. Te muestro la vocal. ¿Cuál es el nombre de la vocal? Omicron. Muy bien, ¿cuál es la intensidad? Intensidad. Es fuerte. Muy bien, ¿y la cantidad? Omicron. Cantidad. Breve. Muy bien. Después de conectar esa neurona con otra, ya le dio breve. Está bien, hijo. Vámonos entonces en este caso con Wilferson Sánchez. Wilferson, ¿está listo? Active, exacto. Sí, señor. Ya te tengo ahí. Listo. Te muestro la vocal. ¿Cómo se llama la vocal? Iota. ¿Cuál es la intensidad? Común. La La cantidad común y la intensidad débil. Ahí va viendo la mecánica. Yo te dije intensidad primero, pero tú me dijiste, no, la cantidad es esta y la intensidad es la otra. Me dice, no me cambie el orden. Está bien, está perfecto. Traten de dejarse un poquito movilizar por mí. Muy bien, Wilferson. Vámonos en este caso con Barreneche Gómez Esteban. ¿Estás listo, yo? Padre. Bien, Barreneche. Ahora vamos contigo, la siguiente vocal. ¿Cómo se llama? Epsilon. Muy bien, ¿cuál es la intensidad? Intensidad. La intensidad es fuerte. La cantidad. Es breve. Johan David, ¿estás por ahí? Sí, Listo, profe. yo. Bueno, mijo, le muestro acá la letra. Por favor, dime el nombre. Alfa. ¿Cuál es la cantidad Común. y la intensidad? Fuerte. Muy bien, bravo. Ahora nos vamos, después de Johan, saltamos a Rafael Cabrera Burbano. Rafael Cabrera Burbano. ¿Está listo, Rafael? Listo, Rafael. ¿Cómo se llama esta vocal? Iota. ¿Cuál es la cantidad Común. y la intensidad? Fuerte. Débil. Débil. Bien, vamos entonces con Carlos Mario Cárdenas Bejarano. Carlos Mario, ¿cómo se llama la siguiente vocal? Omicron. ¿Cuál es la intensidad de la Omicron? Fuerte. Muy bien, ¿y cuál es la cantidad? Breve. La cantidad es breve. Vámonos con Juan Sebastián Marín Pamplona. Juancho, ¿estás? Sí, padre. Listo, Juancho. Pago y la prendo. Listo. Dime cuál es el nombre de esta vocal. Ypsilon. Bueno, la Y es una vocal de qué intensidad. Es débil. Muy bien, ¿y de qué cantidad? Común. Bravo, bravo. Ahora nos vamos con Federico. Federico, ¿estás por ahí? Sí, padre, acá estoy. Bien. Vamos, hijo, con la siguiente vocal. Dime cómo se llama. Eta. Muy bien, la intensidad de la ETA, ¿cuál es? Fuerte. ¿Y la cantidad? Larga. Muy bien. Vámonos ahora con Juan Fernando. Padre. ¿Está listo? ¿Cuál es esta vocal, hijo? Es la omega. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad es larga. ¿Y la intensidad? Es fuerte. Muy bien, Juan Fernando. Vamos a donde Johan Schneider. Johan, ¿está listo? Sí, padre. Listo. Todos deben estar repasando. Yo les pido el favor que todos estén repasando porque esta es ya la ayuda.
Ojalá despegados del cuaderno, ojalá que solo ocurra todo en la cabeza. Ahí está todo escrito, no necesitan el cuaderno. Ah, Johan, como se nos acabó, te salvaste. Bueno, padre, Dios le pague. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a esto que hemos hecho, que realmente no es difícil, que es fácil. Esto tiene un propósito y esto es lo que vamos a tratar de resolver a continuación. ¿Qué sucede, muchachos? Sucede que las vocales en griego se encuentran. ¿Y cómo se encuentran? Esto genera diversos fenómenos. Y estos fenómenos también ocurren en nuestra lengua española, no son para nada no familiares con nuestra lengua, con las lenguas comunes. Entonces, el encuentro de dos vocales puede producir la formación de un hiato, de un diptongo, de una diéresis o de un fenómeno muy poco común, pero que ocurre, que se llama la sinéresis. Hiato, diptongo, diéresis y sinéresis. Puede ser que para ustedes sean muy común los dos primeros conceptos y menos comunes los segundos conceptos, pero son parte de la lengua. Vamos a comenzar a estudiar cuando el encuentro de dos vocales forma lo que nosotros llamamos un hiato. Hiato, diptongo, diéresis y sinéresis. Esas son palabras, obviamente, que van entrando en nuestra gramática. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes en latín estudiaron esto? En latín existe el diptongo, el hiato y también existen estos fenómenos. Simplemente como para saber si todos se acuerdan qué es y si no para explicar. ¿Se acuerdan todos qué es esto? En latín no, de pronto en gramática sí, pero no, yo en lo personal no recuerdo muy bien cuál es la diferencia entre hiato y diptongo. Lo voy a explicar para que entonces quedemos todos en el mismo punto. Bien, vamos a empezar a hablar del hiato, entonces, que es el que nos interesa por el momento. ¿Qué es un hiato? Es que cada vocal o en el encuentro de las vocales, cada vocal va a formar una sílaba diferente. Y como cada vocal forma una sílaba diferente, entonces estamos ante dos sílabas que deben ser pronunciadas cada una con una diferente emisión de voz. Es decir, yo tengo unas ciertas vocales, dos, que se encuentran, como forman hiato, no las debo leer juntas, sino que las debo leer separadas, una de otra. Seguidita yo explicaré con diferentes ejemplos esto cómo suena. Una vez yo identifico el hiato, debo leer cada vocal como si estuviesen en sílabas diferentes. Propongo un ejemplo en nuestra lengua española. Voy a decir la palabra amaría. Tú, yo amaría. Yo amaría cualquier cosa. Amaría. Para dividir en sílabas o para pronunciar amaría tengo que decir a, ma, ri, a. Pregunta, ¿dónde está el hiato en esa palabra amaría? En las dos finales, en las dos últimas vocales finales. O sea que se comprende el concepto, porque el concepto del hiato depende del encuentro de dos vocales. En español sucede diferente, pero simplemente estoy colocando este ejemplo. En griego se trata del encuentro de dos vocales que se leen con diferentes emisiones de voz. Y hay una serie de condiciones para que el hiato se forme. Primera condición, a través de la cual el hiato se forma. Aquí es donde entra a funcionar lo que nosotros hemos acabado de estudiar como la naturaleza de las vocales. ¿Por qué? Porque el hiato se puede formar cuando aparecen dos vocales juntas, siendo la primera de ellas débil y siendo la segunda de ellas fuerte. La primera débil y la segunda fuerte. A ver, alguno que me diga una vocal débil, cualquiera. Iota. Muy bien, juguemos entonces con la iota. Perdón acá que cometí un errorcito. Sí, entonces voy a colocar aquí la iota. Y me dice, es el encuentro de dos vocales, la primera de ellas es débil y la segunda fuerte. Denme una vocal fuerte. Alfa. Bien, aquí tenemos un hiato. ¿Cómo entonces pronunciaría este hiato? Yo no puedo decir ya, sino que tengo que decir i, a. I, a. Voy a escribir una palabra acá que ya todos conocemos. Y la vamos a analizar.
Pregunto, ¿en esta vocal hay encuentro de sílabas? ¿Hay encuentro, perdón, de dos vocales? ¿Dos vocales se encuentran juntas? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Cuáles son padre. esas vocales? Iota. Iota y omega. Omega. Muy bien. Iota y omega, como ustedes están viendo acá. Vamos a analizar cada vocal y esto es lo que generalmente nosotros hacemos a la hora de analizar una palabra. La iota, ¿qué intensidad tiene? Débil. Es Muy débil. bien, es una vocal débil. ¿Y la omega, qué intensidad tiene? Fuerte. Fuerte. Muy bien. Entonces, si tengo una vocal débil que se encuentra con una vocal fuerte, ¿eso qué forma? Hiato. Hiato. O sea, ¿cómo debería yo leer esta palabra? Iota. Iota. Exacto. Voy a incluso a colocar ya el acento acá. Iota. O sea que la palabra iota, ¿cuántas sílabas tiene? Tres. 3. 3 sílabas, bravo. Se comprende esta teoría del hiato. Para formar el hiato, yo necesito conocer la idea de intensidad. La intensidad de cada vocal, si es débil o si es fuerte. Propongamos otro tipo de vocales. Díganme, por favor, una vocal débil que sea diferente a la iota. Ypsilon. Bravo. Ypsilon. Y una vocal fuerte. Omicron. Bueno, la Omicron, bravo. Miren, pues vamos a analizar un poco esto que ustedes me están dando acá. La Ypsilon se debe leer de manera separada porque su intensidad es débil. La Omicron, su intensidad es fuerte. Entonces, ¿cómo debería leer yo esto? Aquí es donde ya puedo aclarar la cosa. Cuando se lee Ypsilon como una U, se lee Ypsilon cuando está sola, es decir, entre vocales o sola, y cuando está en hiato. Entonces, en ese caso, yo voy a transliterarla como una Y y la voy a pronunciar como la U francesa, que es una U con diéresis, o la U alemana, que es una U con diéresis, es una U. U. ¿Cómo leo estas dos vocales? La leo así. U, O. U, O. U, O. ¿Ok? Voy a proponerles un verbo en imperativo, el verbo desatar. Aquí lo coloco. Y vamos a analizarlo. Verbo desatar. Analicemos por favor este verbo. Tenemos una lambda y después tenemos una ypsilon. La ypsilon, ¿qué intensidad tiene? Débil. Muy bien, tenemos una intensidad débil. ¿Y la epsilon qué intensidad tiene? Fuerte. Débil más fuerte. Es decir, esto me forma un hiato. ¿Cómo debo leer entonces esta palabra? Lue. Bravo. Lue. Lue. Desata, libera. Lue. Pregunto, ¿esto es claro para todos o alguno tiene problemas con esto? Parece claro para todos. Si alguno tiene problemas, basta que me interrumpa. Esta es una de las formas. Hola, dime, Esteban. Yo tengo una pregunta, pero fue con el ejemplo que usted hizo anteriormente con la... no recuerdo, con la anterior, que le colocó en la omega como un arquito. ¿Eso va a significar un hiato necesariamente? No, eso es un acento. No significa que sea hiato. El hiato, ustedes lo tienen que visualizar a partir de la configuración del encuentro en su orden. De una vocal débil con una fuerte. Ese es el orden. Si el orden es al revés, no sirve. Tiene que ser primero una débil y una fuerte. ¿Ok? Pero ese arquito, que es un acento, no entra acá. Es parte de la ortografía de esa palabra. Pero ya entienden por qué yo no digo iota, sino que digo iota. Debo de separar. Es un hiato. El hiato también se puede formar cuando voy a unir o cuando se encuentran dos vocales que son fuertes. No siempre va a pasar.
Porque como veremos en la segunda lección, en la tercera lección, no me acuerdo en este momento, a veces la unión de dos vocales fuertes en griego forma otra cosa. Pero bueno, no nos importa. Por el momento, dos vocales fuertes forman hiato. Díganme, por favor, dos vocales fuertes, cualquiera. Alfa y alfa. Alfa con, por ejemplo, eta. Ahí tenemos entonces un hiato, que como lo leemos, debo leer A, E, A, E. Lo leo así. Dígame otra secuencia de vocales. Omicron. Por ejemplo, omicron. Epsilon. Epsilon. Y la epsilon. Aquí tenemos otras dos vocales. ¿Cómo leo? Yo leo O, E. Dos emisiones de voz. No puedo leer OE. Junto no. OE. No funciona. Tengo que leer O. Tengo después que leer E. Voy a colocarles una palabra, un verbo. El verbo por hablar. Y aquí la coloco. Y vamos a analizar. Por la omega final. Así me quedó. Ahora quiero preguntarles cómo debería yo leer esta palabra. Padre, tenemos el La recuadro. leo. Ah, perdón. Claro. La leo. Gracias, Esteban. Sí. Perdóname, pero por verle las caras no tapé esto. La leo. Claro. Observemos el hiato y analicemos el hiato que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la intensidad de la vocal epsilon? Fuerte. Es fuerte. ¿Y la de la omega? Fuerte. El encuentro de dos vocales fuertes forman lo que nosotros llamamos hiato. También forman hiato, o se consideran como hiato, tres disposiciones vocálicas, a saber, la iota con la y, la iota con la iota, y la y con la y. Esos tres, digamos, esas tres parejas de vocales se consideran hiato. Y observemos que todas ellas son vocales débiles. Por tanto, si son hiato, quiero preguntarle en este momentico vamos a preguntarle a Jairo Enrique Luque Mandón. Jairo, ¿estás por ahí? Bien, Jairo. Señor, sí. Si son hiato, esas tres vocales que tenemos ahí, ¿cómo leeríamos esas tres parejitas? Cada una de ellas. ¿Puede leer la primera, por favor? You. La primera, ¿no? You. Mira, si estamos diciendo que es hiato, tú no me puedes leer IU. Porque la y en hiato tiene un sonido peculiar, como lo hemos dicho el día de ayer. ¿Cuál es el sonido de la y cuando está en hiato? Exacto, entonces, ¿cómo debería ser la lectura? Sería IU. Perfecto, hijo. De hecho, recuerda que es hiato. Hiato significa separar las vocales. No puedo decir IU. Ahí sería un diptongo. Entonces yo tendría que decir IU. Sería la primera. ¿Cómo sería la segunda? I. Muy bien. I separadas por dos emisiones de voz. ¿Y la tercera cuál sería? Ahí sí. Pues yo creo que sería U. Exactamente, sería U. Sería ese sonido de la U francesa que nosotros estamos tratando de acostumbrarnos a realizar, la U. La U. ¿Ok? Bien, para todos es claro esto. Entonces observe que tenemos tres maneras de formar hiato, recuperando un poco la información. La primera es cuando dos vocales se encuentran y según la intensidad, la primera de ellas en su orden es débil, se encuentra con una fuerte. La segunda, cuando nos encontramos nosotros, dos vocales fuertes generalmente forman hiato.
En algún momento podremos ver que eso puede ocasionar otro fenómeno. Y finalmente este juego de 3 vocales que tienen intensidad débil, la I, U, las I, y finalmente las U. Bien, tenemos de Tomás, tenías una pregunta, Tomás Alejandro. Ya, padre, ya me la contestó. Ah, bueno, listo. Y Carlos Mario Cárdenas tiene una pregunta, mi hijo. Profe, ¿y por qué no hiato, y? Bravo, una muy buena pregunta, porque entonces ahí dices, bueno, ese es el otro juego que queda faltando. Lo vamos a ver dentro de un momentico. Ya te responderé la pregunta dentro de un momentico para no responderla de una vez acá y no volverme redundante. Listo. Bien, vamos entonces a otra cosa. Hemos dicho que el encuentro vocálico puede dar origen a 4 cosas. Una de ellas es el hiato. Un minutico la diapositiva, usted para. Claro que sí, con todo gusto, Jonathan. Ya te la devuelvo. Entonces, ya hemos dicho que el encuentro de 2 vocales puede dar origen a 4, digamos, fenómenos. El primero lo llamamos el hiato, que hemos acabado de ver y de concluir, porque esta es la única teoría que necesitamos saber respecto al hiato. Ahora vamos a ver el otro fenómeno, que es el más difundido, digo yo, que se llama el diptongo. El diptongo. Y entonces vamos a tener que definir diptongo. Hiato es algo opuesto a diptongo. Entonces, si hiato se basa en que 2 vocales se encuentran, pero se leen separadamente, ¿qué creen ustedes que debe ser el diptongo? Que se leen juntas. Exactamente, el mismo encuentro de 2 vocales, en vez de separarse, se leen como si fuera una sola cosa. Eso es lo que es básicamente el diptongo. Aquí las cosas un poco varían en cuanto al español. En español tenemos otra serie de teorías, entonces no nos podemos dejar confundir por la lengua española, sobre todo para quienes conocen bien esto de lo cual yo estoy hablando. Vamos entonces al griego. ¿Cómo definimos en griego diptongo? Lo definimos así: cuando 2 vocales, siendo la primera de ellas fuerte y la segunda débil, se produce el diptongo. ¿Ven la diferencia? Diptongo. Vamos a tener 2 vocales que en su orden deben estar distribuidas así. La primera tiene que tener intensidad fuerte y la segunda debe de tener una intensidad débil. Cuando yo me encuentro esta secuencia de vocales, entonces estoy ante el diptongo. Como hemos acabado de decir, tales vocales, la fuerte y la débil, se compactan, se vuelven tan juntas que nada más las pronunciamos como si fuesen una sola sílaba y con una sola emisión de voz. Recuerden que en el hiato necesitábamos 2 emisiones de la voz, en cambio ahora en el diptongo solo necesitamos una. El hiato, observen que la secuencia varía. En el hiato nosotros tenemos primero la vocal débil a la que le sigue la fuerte. En cambio en el diptongo tenemos primero la fuerte a la cual le sigue la vocal que es del tipo débil. Es bueno que sepamos de una vez algo al respecto del diptongo, que los diptongos, como son 2 vocales que se leen con una sola emisión de voz, siempre son considerados largos. Ya ayer nosotros hablábamos de esa naturaleza de las vocales, en la que podríamos considerar que habían sonidos largos, breves o comunes. Pues bien, como el diptongo es como si fuera una sola vocal, aunque uno escucha 2 cosas, pero se hacen con una sola emisión de voz, entonces, por tanto, los vamos a considerar largos. Un diptongo o una sílaba que contenga un diptongo siempre se considerará una sílaba de orden larga o de cantidad larga. Los diptongos tienen una serie de consideraciones un poco más específicas en confrontación con el hiato. Decíamos que para el hiato necesitamos al menos 3 condiciones. Una de las 3 condiciones, o que la vocal primera sea breve y luego fuerte, o que ambas vocales sean fuertes, o el último fenómeno de esos 3 diptongos, de esos 3 hiatos que se forman con las vocales débiles. De esas 3 parejitas que tenemos acá.
Ahora, el diptongo tiene dos posibilidades de ser. Siempre diptongos, siempre con esta fórmula de la secuencia de lo fuerte y lo débil, pero hay una pequeña especificación. Pero antes de que hagamos esa pequeña especificación, yo quisiera saber si esto es comprensible y entonces les pediría a algunos de ustedes que me formasen secuencias de vocales, es decir, una vocal fuerte con una vocal débil. A ver cuál podría ser, una vocal fuerte. Omicron. Omicron. Por ejemplo, la Omicron y la Ypsilon. Aquí tenemos un diptongo. Bien, ¿qué otro juego de vocales? Alfa. Alfa y iota. ¿Alfa con qué? Iota. Con la iota, bravo. Alguien había dicho eta. Con iota. Eta con la iota. Observen que a la iota la voy a colocar por aquí abajito y no al lado. Ya después explicaré esto. ¿Qué otro fenómeno de vocales puedo juntar para que formen diptongo? Epsilon. Iota. Y epsilon iota. Iota. Observen entonces ustedes que ya conocen cómo se forma un diptongo. Ahora vamos a especificar las clases de diptongo, que son importantes de especificar porque ya pues las razones las expondré a continuación. Luego, cuando nosotros leemos, ya vamos a entender por qué yo no digo, bueno, ya entendieron por qué yo no digo iota, sino que yo digo iota, porque se trata de un hiato al inicio de una palabra. I, primera sílaba, o, segunda sílaba, y ta, la tercera sílaba. Ahora vamos a conocer los tipos de diptongo que nosotros tenemos. El primer tipo de diptongo lo vamos a llamar el diptongo propio. En el diptongo propio nosotros tenemos, como siempre, la vocal fuerte con la vocal débil. Pero atención que la vocal fuerte debe ser al mismo tiempo breve. O sea, la primer vocal en la secuencia tiene que ser fuerte, como ya lo sabemos, pero en cuanto a la cantidad, tiene que ser breve. No puedo utilizar vocales largas. Yo tengo que pensar cuáles vocales son de intensidad fuerte y al mismo tiempo tienen cantidad breve. ¿Alguno me sabría decir una? Epsilon. Padre, Ejemplo, la epsilon es una vocal que es fuerte y al mismo tiempo es breve. Y ahora simplemente le tengo que sumar una vocal débil. ¿Cuál vocal débil le puedo colocar? Iota. Iota. La iota, o podría colocar también la ypsilon. Aquí tengo ei, eu. ¿Qué otro, por ejemplo, juego de vocales puedo utilizar para este ejemplo? Omicron. Muy bien, omicron, iota, u omicron y ypsilon. Son las dos vocales débiles, siempre van a existir parejitas. Aquí tengo otra vocal, omicron y epsilon. Como ustedes pueden ver acá, son al mismo tiempo fuertes y al mismo tiempo breves. Pregunto, ¿existirá alguna otra vocal que pueda tener esta doble cualidad de ser de intensidad fuerte y de cantidad breve? No. Padre, yo tengo la duda con las comunes. Usted nos había dicho que podrían ser o fuertes o breves. No sé si de pronto podrán hacer algunos. No, lo que estás diciendo está muy bien, claro. Si la vocal alfa tiene las dos posibilidades, puedo coger una de las posibilidades. En este caso, alfa la vamos a considerar un alfa fuerte, pero vamos a tomar el elemento de lo breve, porque como es común, la puedo utilizar también dentro de estos diptongos. De manera que yo puedo encontrar un diptongo propio, recuerden que esto lo llamamos propios, que puede ser ai o que puede ser au. Estos son los diptongos propios. Ahora los voy a colocar todos en pantalla para que vean el conjunto de diptongos propios que tenemos nosotros en la lengua griega. Aquí los tienen todos ustedes. Los he colocado tanto en minúscula como en mayúscula. Observemos que todas las vocales tienen esa secuencia, alfa,
Epsilon y Omicron son fuertes. Y las segundas son siempre vocales débiles. I, U, I, U, I, U. Otra cosa que es bueno que ustedes observen es aquí la transliteración. Mire cómo he transliterado todo. No he colocado la señal de lo largo porque obviamente no son largas, todas son breves. Entonces yo podría colocar mejor la señal de lo breve, en este caso. Hago hincapié en esto porque esto es bueno que lo sepan. Aquí podría colocar la señal de lo breve o dejarlo así, sin colocar nada. Son vocales las primeras que tienen esa doble caracterización, que sean fuertes y al mismo tiempo que dependiendo de su cantidad sean breves. Este es el juego de las 6 parejas, perdón, de las 3 parejas, porque formadas con A serían 3, con alfa, epsilon y omicron que podemos encontrar, o 6 parejas que podemos encontrar en nuestros textos como diptongos propios. Ustedes ven la versión mayúscula y ven la versión minúscula. Vamos entonces a mirar una cosita acá en cuanto a la transliteración, que era lo que quería hacerles notar a ustedes. En la transliteración, observen la Hypsilon. Hypsilon no está transliterado con Y. Acá no se translitera con Y, no se translitera con Y y no se translitera con Y. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que Hypsilon dentro de un diptongo suena a U, normal, suena a U. Entonces no tengo que hacer U, no. Si ya sé el diptongo propio, sé que suena a U. Por tanto, los sonidos van a ser los siguientes. Y pongan mucha atención, paren la oreja, por favor. El primer diptongo lo vamos a pronunciar I, en una sola emisión de voz. I. Este es el primer diptongo, I. El segundo diptongo, como ustedes ven ahí, y como he acabado de decir, no lo vamos a decir AU, sino lo vamos a decir AU. AU. Porque en diptongo la Hypsilon suena como una U. AU. Siempre una misma emisión de voz, como si se tratase de una sola vocal. El tercer diptongo va a ser EI. EI. El cuarto diptongo va a ser EU. EU. El quinto diptongo va a ser OI. OI. Vayan ustedes repitiendo eso, porque la idea es que aprendan las secuencias AI, AU, EI, EU, OI, pero mucha atención al último diptongo. Atención. Para quienes hayan estudiado francés, es exactamente lo mismo. En francés, cuando yo me encuentro una O y una U, yo pronuncio U. Entonces, la O y la U, a diferencia de las otras, nada más va a sonar como una U española. Una U española. O sea, cuando me encuentro esa doble secuencia O y la Ypsilon, voy a decir nada más U. Me voy a devolver a la oración, o bueno, a la bendición con la que iniciamos esta clase, para que se entienda por qué entonces yo hacía lo que hacía. Permítanme, yo me voy para este momentico y acá subimos a la oración. Observen por favor entonces acá. Voy a pedirle el favor a Marín Sebastián. Sebastián Marín, esta palabra que estoy señalando en rojo, ¿cómo se debe leer entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir? Tú. Bravo, tú. ¿Cómo debo leer, Sebastián Marín, esta palabra de acá? Atención, vamos contigo, Sebastián, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer la palabra que se encuentra acá. Atención todos, porque esto va a resolver una parte del taller. Lee esta palabra que te acabo de señalar. Aguiú. Muy bien. Atención, voy a decir cómo debo leer esta palabra. Tú has leído aguiú. ¿Está bien acá? A. Vamos a analizar el encuentro de
tres vocales que se juntaron. Sebastián, entre la iota y la ómicron, ¿qué fenómeno tenemos nosotros? ¿Diptongo o hiato? Un hiato. Un hiato porque la iota es, ¿de qué intensidad? La iota es débil. Y la ómicron es fuerte. Entonces, cuando yo leo, debo leer la iota y lo otro de manera separada, porque recuerden que el hiato separa las vocales. Entonces yo leo ja, gi, y ahora sí puedo leer el diptongo, que como tú correctamente lo leíste, era u. Ja, gi, u. Así quedaría la lectura de esta palabra. Padre. Hola. Perdón, ¿es coincidencial que el acento esté ahí en el hiato? ¿O siempre van los hiatos el acento? No, hijo. No. Las reglas de la acentuación son bastante independientes de hiatos, diptongos y demás. O sea, los acentos siempre van a caer sobre vocales, eso es claro. Pero aparte de que caigan en vocales, no necesariamente tienen que caer donde está el hiato o donde está el diptongo. Tienen otra serie de reglas en torno a eso. Esteban, pregunta. Padre, es que en el taller también hay una palabra en donde se encuentran tres vocales, pero esa también era una pregunta que tenía, incluso la tengo acá subrayada porque no se sabe, porque puede ser un hiato o un diptongo también, pero la acentuación está también diferente ahí. Yo tengo que empezar, Esteban, así como he acabado de hacer esta secuencia, tengo que empezar por la primer vocal que aparezca. La primer vocal en relación con la segunda, ¿qué forman? Si forman, por ejemplo, un diptongo, amén. Por ejemplo, ustedes van a tener una palabra, la palabra evangelio. Entonces van a tener esto. Lo primero que yo tengo que hacer es hablar de la relación de esta con esta. Esteban, la epsilon con la ypsilon que forman. Epsilon, ¿qué intensidad tiene? Es fuerte. ¿Y la ypsilon qué intensidad tiene? Es débil. O sea que eso forma ¿qué? Eso es un diptongo. O sea que lo debo leer juntico. Eu, una sola emisión de voz. Vamos a analizar la segunda secuencia. La ypsilon con la alfa. ¿Eso qué forma? Eso es un hiato. Es un hiato porque la ypsilon es una vocal de intensidad débil. ¿Y alfa qué intensidad tiene? Es fuerte. Es fuerte, o sea que esa es una palabra que contiene diptongo, hiato, o perdón, al mismo tiempo. Entonces yo debo leer EU, A, con dos emisiones de voz. La primera juntica, EU, y después A. Pues si yo, por ejemplo, en el taller les pregunto, ¿esta palabra tiene hiato, diptongo o tiene las dos cosas? Yo tendría que decir, tiene las dos cosas. Juan Sebastián Marín. Padre, aquí la definición entonces de diptongo es que se unen pues dos vocales y suenan como una sola, ¿cierto? Me queda la duda es porque, digamos, pues yo lo entiendo más o menos así, por ejemplo en el latín también tenemos que la A y la E suenan solamente E, la O y la E suenan solamente E, pero aquí no sé si es más mi problema de oído, yo escucho que se dicen las dos, ahí, AU, EI, EU. Yo ahorita lo decía Sebastián, excepto por el último, el de la ómicron con la ypsilon, que suena solo U, aquí se suenan con una sola emisión de voz, aunque el sonido se identifican los dos sonidos. A, I, A, U, E, I, E, U, O, I. Y la excepción es el final, digo U, basta. Pero yo te recuerdo que en latín también existen otros diptongos y se pronuncian de manera, suenan los dos sonidos que no son como AE o E. Que bueno, dependerá también del tipo de pronunciación, si la pronunciación restituta o la pronunciación escolástica, y eso ya cambiará un poco las cosas. Bien, es claro esto que estoy diciendo, por eso me devolví a la oración. Vuelvo a proponer los diptongos propios y ya nos vamos a la segunda clasificación.
Vamos a borrar acá como para que no quede este reguerito de cosas. Eso. Y ahora nos vamos de nuevo al punto donde nos encontrábamos. Acá, diptongos propios. Bueno. Y ahora vámonos a la segunda definición, porque en griego también tenemos el diptongo que es de tipo impropio. Es lo mismo de lo otro, solo que va a cambiar una característica. ¿Y cuál es la característica? La característica esencial que va a cambiar es que la primera vocal de intensidad fuerte, sin embargo, a diferencia de la anterior, la cantidad va a ser larga. O sea, la primera vocal tiene que ser fuerte y al mismo tiempo tiene que ser larga. Diciendo eso, ¿qué tipos de parejas de diptongos nosotros podríamos crear? Cantidad vocal fuerte con cantidad larga más una vocal del tipo débil. Omega. Eta. Muy bien, tenemos la omega, ¿con cuál? Y la Upsilon. Bravo, aquí tenemos un diptongo impropio. Oh. Oh. Bueno, ¿qué otra puede ser? Padre, Dígame. perdón, en Bueno. este caso no se podría hacer lo mismo que en el anterior y juntar la O y la U. Muy buena la pregunta. Extrañamente no. Extrañamente no. Parece que por la cantidad de la omega que está larga dominaba el sonido O. Entonces aquí no se puede decir U, sino que hay que decir O, U. La pregunta tuya es correcta, es muy oportuna porque pues uno podría tener esa sensación. Pero solo ocurre cuando sea diptongo propio. Aquí en este caso no ocurre. Bien, alguien había hablado de la eta. Eta. ¿Y qué otra vocal más? Y la iota. Y la iota. Atención, porque en el caso del diptongo largo, mucha atención, la iota no me es admitida al lado, sino que la tengo que poner abajo, quedándome la iota suscrita. Iota, iota suscrita. Ya seguida explicaré bien el fenómeno, pero así va a pasar con todos los diptongos que son de tipo impropio. Es decir, que yo no puedo colocar la iota al lado, sino que la tengo que suscribir. Es un fenómeno interesante dentro del griego que ya lo han visualizado ustedes, yo creo, dentro de los textos que estuvieron mandándome, que encontraban que debajo de algunas vocales había como una iota o un signo pequeñito, es lo que nosotros llamamos la iota suscrita. Aquí ya nos damos cuenta de su existencia. Perdón, que aquí he hecho una mezcla de caracteres, iota suscrita. En esta iota suscrita, observen entonces que solo va a ocurrir cuando estamos en un diptongo del tipo impropio. Iota suscrita. Aquí está. ¿Qué otro tipo de vocal podríamos conjugar acá? Bueno, el término no es el más apropiado. Conjugar no significa conjugar. ¿Qué otro tipo de mezcla podríamos tener? Omega. Acá aplicaría lo mismo que con la alfa, padre. Claro, aplicaría lo mismo con la alfa. Coloco omega iota, que les vuelvo a decir, la iota extrañamente se suscribe. La upsilon sí se mantiene en su lugar. Podemos colocar eta con upsilon para tener la otra parejita con una fuerte, larga y una débil. Y finalmente, como dice alguno de ustedes, tendríamos alfa si le colocamos la iota suscrita, o alfa con upsilon, formando finalmente estas 6 parejas, porque son 6 parejas de diptongos propios y 6 parejas de diptongos impropios. A continuación, yo les voy a mostrar la tabla con todos ellos. Aquí tienen la tabla. Miren cómo se hace la transliteración, o cómo son vamos mirando diptongo por diptongo para que esto se entienda todavía más claro. Como decía alguno de ustedes, bueno, y no sucede lo mismo con la alfa, claro, porque la alfa, siendo una vocal común, a veces puede ser breve, y entonces me sirve para formar diptongos propios,
a veces puede ser larga y me sirve para formar diptongos del tipo impropio. Aquí tenemos la primera. Observen alfa. La iota no la puedo colocar al lado y entonces esto lo va a diferenciar del diptongo propio. En el diptongo propio sé que es propio porque la iota está escrita al lado, mientras que en el diptongo impropio yo la tengo suscrita. Entonces ahí yo puedo visualmente diferenciar ese primer diptongo del anterior. Como ven en la transliteración yo debo de colocar el signo de lo largo. Pero ¿cómo vamos a transliterar? Y aquí, para que ustedes por favor lo recuerden bien, ¿cómo vamos a transliterar la iota suscrita? La transliteraremos colocando una i entre corchetes. Si observan en eta con iota, encontraremos la misma situación, una i entre corchetes. O la omega, una i entre corchetes. Y las demás vocales, alfa, eta y omicron, y omega, siempre van a estar con el signo de lo largo porque son vocales fuertes y al mismo tiempo largas. Esto es lo que sucede en el caso de las vocales que nosotros llamamos minúsculas, pero quiero que observen el fenómeno de las vocales mayúsculas. ¿Alguno entenderá qué fue lo que pasó? Cuando la primer vocal se hizo mayúscula, observen que iota no se puede suscribir más, sino que tiene que ser adscrita, es decir, colocada al lado, como si se tratase de un diptongo propio. Es un diptongo impropio, pero la forma es lo que nos va a confundir, porque si me devuelvo, observen que en el diptongo propio es la misma forma y casi la misma transliteración. ¿Dónde está la diferencia? En la transliteración vamos a poder ver el signo de lo largo. Entonces, miren, estas serían, digamos, las indicaciones. Otra vez, en AU, ustedes pueden ver la transliteración normal, pero cuando la coloco en mayúscula, pues obviamente coloco la primera en mayúscula con el signo de lo largo. En eta, minúscula, no puedo colocar la iota de manera adscrita, sino que la tengo que llevar a ser suscrita. Pero cuando eta crece, es decir, cuando se vuelve mayúscula, la iota no puede ser más suscrita, la tengo que adscribir. Al momento de transliterar colocaré una E con su respectivo signo de lo largo. Y observen que como la iota no está suscrita, pues no la tengo que colocar entre corchetes. En el caso de EU, observemos, la transliteración es normal como esperado, una E con el signo de lo largo y una U, y se pronuncia EU. En la mayúscula nosotros tenemos acá el signo mayúscula de la eta y la ypsilon obviamente, y la transliteración es la esperada. En omega de nuevo, la iota no la puedo colocar adscrita porque está en minúscula, entonces la coloco de manera suscrita. Y al transliterar, como translitero este fenómeno que está acá, entonces lo que yo tengo que hacer es pasar la O con el signo de lo largo y la iota suscrita la identifico a través de una I que coloco entre los corchetes. Cuando recuerden esto mismo crece, es decir, la primera vocal se vuelve mayúscula, la iota no puede quedarse suscrita, se tiene que escribir al lado, o sea, adscrita. Y en la transliteración observaremos ese fenómeno, la O mayúscula con el signo de lo largo, y como la iota no es más suscrita, la vuelvo adscrita, simplemente la translitero. Finalmente, pues ocurre lo mismo en este caso. Ahora, ¿cómo se pronuncia cada cosa? Voy a empezar con las parejas que tienen la ypsilon. Yo esta la pronuncio así, au, o sea, la A un poco más larga, porque es larga, au, eu, ou, au, eu, ou. La cuestión es, ¿y esto cómo se lee? Un poco de historia nos puede ayudar. Hasta el siglo XII,
la iota suscrita venía pronunciada de manera muy breve, de la siguiente manera. Ay, ey, hoy. Esa forma tan breve de la iota, después del siglo XII, se dejó de pronunciar, dejando solamente la pronunciación a, o. De hecho, en muchas gramáticas nosotros encontramos que la iota suscrita no deba ser leída. Y muchos profesores, de hecho, siguen insistiendo en que esta vocal suscrita, pues obviamente no se lee. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a las mayúsculas, la iota ha dejado de ser suscrita. Y en este caso, pues habría que leerla. Ay, ey, hoy. Ahora, a los estudiantes queda decidir si hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos. Todavía se sigue discutiendo si pronunciarla o no pronunciarla. En ambiente normal, de academia, de universidad, uno no escucha que la pronuncie. Yo, en cambio, intento siempre pronunciarla. Sobre todo cuando introduzco a los estudiantes a los cursos, para que hagan el esfuerzo de hacer todo el juego de largo y breve. Ay, hoy. Diferenciándolas de los diptongos propios, donde esa alfa primera es breve. Ay, hoy, ey. Y ahora la diferencio diciendo ay, hoy, y así, etcétera. Porque si yo digo completamente, puede ser simplemente una larga y basta. Bueno, eso es lo que ustedes ya tendrán que discernir con el paso del tiempo. Entonces, a ustedes decidir si lo hacen o no lo hacen. Les repito, en otra clase con otro profesor, lo más seguro es que la iota suscrita nunca se lea, que las gramáticas modernas sobre todo les digan que eso no se lee, pero les recuerdo que hasta el siglo XII la iota suscrita venía leída. Alguno preguntaba ahorita, concluyendo la exposición de los hiatos, ¿por qué dentro de esas secuencias de vocales débiles, iota, iota, ypsilon, ypsilon, iota, ypsilon, no aparecía la cuarta forma de configuración o la cuarta secuencia, es decir, la ypsilon con la iota? En griego, ypsilon, iota, se consideran un diptongo excepcional y se le conoce generalmente como diptongo débil. Ya ustedes pueden ver entonces que esta secuencia de vocales ypsilon con iota las debemos nosotros entender como diptongo, aunque débil, aunque excepcional. Y a la hora de transliterar, yo debo tener en cuenta eso, que sé que se trata de un diptongo. Si se trata de un diptongo, entonces ypsilon vamos a recordar que en diptongo lo translitero como una U y que iota se translitera simplemente como eso, como una I. Y por tanto, a la hora de leerlo, yo leeré, como ya estoy acostumbrado a leer los diptongos, así. Uy. Uy. Este sería el diptongo número 13 de los 12 diptongos que ya hemos expuesto precedentemente.